Esta es la predicación del domingo 28 de enero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el texto de referencia es el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Una de las preocupaciones principales que tengo como pastor es facilitar la comprensión de las Escrituras a todas aquellas personas que me escuchan cada semana. Pero para ello debemos tener en cuenta dos cosas. Una, que nuestra perspectiva siempre es una perspectiva creyente. La Biblia es la palabra de Dios. Y dos, que la Biblia se construye con patrones culturales, es decir, de formas de pensamiento y de comportamiento, que es lo que significa la cultura, propios de las sociedades que las escribieron. Así que debemos comprender esto, esos patrones culturales, sin perder lo otro, que es la condición de la palabra de Dios y la condición, por tanto, normativa de las Escrituras. En el relato de hoy tenemos a Jesús que junto a sus discípulos cruzan el mar de Galilea hasta llegar a la región de Gerasa. Gerasa era una antigua ciudad grecorromana que hoy se encuentra en Jordania. Tiene unas ruinas muy monumentales que hoy todavía se pueden visitar. Pues allí se nos narra, por parte del Evangelio, el encuentro de Jesús con un endemoniado. Ahora bien, encontramos aquí la primera dificultad. ¿Qué es un endemoniado? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Tiene esta experiencia algo que ver con las imágenes que el cine ha popularizado en la cultura moderna acerca de eh, eh, cuestiones susceptibles de ser presuntamente análogas a esto? ¿Tiene esto algo que ver con otros fenómenos que podemos encontrarnos hoy en día en otros contextos culturales? A estas preguntas yo me atrevería a responder que no, por muchas razones que ahora no es posible de explicar aquí. Pero lo más importante es decodificar las claves culturales que encontramos en el texto de Marcos y que no son evidentes para nosotros, pero que nos van a ayudar a entenderlo. Para ello, distinguimos distintos niveles de lectura o capas de significado que podemos extraer del texto. En primer lugar, tenemos una lectura personal. Necesitamos comprender la descripción que se hace del hombre con el que Jesús se encuentra. Vive en un cementerio entre tumbas, cerca hay una granja de cerdos o digamos, explotación de cerdos, más literalmente un hato de cerdos. Nadie puede apresarle y ponerle cadenas. Se pasa el día y la noche dando gritos y autodañándose. Está desnudo y está fuera de sí. Esos son detalles que encontramos a lo largo del texto, pero sobre todo los versículos 3 al 5 y el versículo 15. Debemos entender lo que cada uno de estos elementos significa desde la perspectiva judía. No son em, elementos o una descripción, elementos descriptivos narrados al azar, sino que tienen un significado cultural. Debemos recordar cómo una de las rasgos culturales de la cultura judía contemporánea se basaba en la distinción entre lo puro y lo impuro. Había grados de pureza o de impureza. Y debemos recordar también que esa distinción entre lo puro y lo impuro son categorías culturales que sirven para ordenar y dar sentido al mundo social en el que los judíos vivían. El primer grado de impureza que encontramos en el relato es que Jesús está fuera del territorio judío. Jesús ya ha cruzado una frontera al cruzar el mar de Galilea e irse al otro extremo, a la otra orilla, está en un territorio no judío. Y por lo tanto,
la pureza tiene una gradación geográfica o territorial. Cuanto más alejados estamos de Jerusalén y del templo, mayor grado de impureza hay. De ahí que lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? La crisis que supone el exilio. Pero al otro lado del mar de Galilea, en la zona este y sur del mar de Galilea, lo que se encontraba era unas 10 ciudades, ciudades-estado, helenísticas, es decir, de cultura griega, que es esa 10 ciudades se conocía como Decápolis. ¿M? Deca, 10, polis, la ciudad griega, que, como ya he dicho, se extendía desde la zona este-sur del mar de Galilea, a la otra orilla, y que estaba, pues como todo el territorio de Siria y de Israel o de Palestina, de Judea, Galilea, Perea, estaba bajo la dominación del Imperio Romano. El segundo grado de impureza es que este hombre vive a las afueras de la ciudad. Bueno, vive, o malvive, diríamos, fuera de la ciudad, entre las tumbas de un cementerio. Un lugar en el que obviamente el contacto con la muerte lo convierte en altamente impuro. Sabemos que las prescripciones del Levítico prohibían el tocar no prohibían, sino que generaba un estado de impureza quien tocara un muerto o tuviera eh, contacto con elementos de, eh, de muerte o relacionados con la muerte y que por lo tanto después necesitaban de un ritual de pureza. El tercer grado de impureza es que hay cerca un hato de cerdos. Y ya sabemos que este animal pues es un animal impuro de por sí. Em, eh, Además, este hombre es descrito como alguien que vive aislado, desprovisto de las formas más elementales de socialización, sin relación con otros seres humanos, vive fuera de la ciudad, está desnudo, no ejerce sus facultades comunicativas, va dando gritos, sin poder estar quieto y sin un juicio cabal. De hecho, después cuando nos presenta la imagen, tras el contacto con Jesús, restaurado, sanado, salvado, encontramos eh, vestido, sentado y con un juicio cabal, nos dice el texto. Todo ello nos indica que tenía un espíritu inmundo, o que, dicho en términos contemporáneos, que era alguien desahuciado socialmente. El equivalente contemporáneo a esta persona con espíritu inmundo de nuestras ciudades, pues es esa persona completamente consumida por las drogas, que vive en la calle, en algún barrio o zona marginal, con las ropas sucias, oliendo mal, demacrado, quizás con los dientes en mal estado, que tiene un comportamiento errático, que puede incluso decir cosas incoherentes y que si lo viéramos acercarse nos causaría temor y rechazo, ¿no? He intentado encontrar un paralelismo a aquella persona, pues yo creo que el más acertado sería este. Nos causaría rechazo, causaría temor, igual que le ocurría a los contemporáneos con respecto a este hombre. Pues bien, a este hombre desahuciado, Jesús se acerca para mostrarle su misericordia, para sanarlo y salvarlo de todos sus demonios, devolverle su juicio, su ser persona y su relacionalidad con los otros. Vamos, eh, vemos en el versículo 15 de este capítulo 5. Pues esto muestra que el reino de Dios está llegando y que está llegando incluso a los gentiles, aquellos que no son judíos. Pero, ¿por qué alguien podría llegar a esta situación?
Y nuevamente, pues debemos leer las claves culturales del texto. El diálogo de Jesús con el espíritu inmundo nos ayuda a reconocer esas claves culturales. El espíritu se autodomina legión, porque son muchos. Le pide no ser enviado fuera de la región y ser enviado al hato de 2000 cerdos que está cerca y que se despeñan por un precipicio al mar de Galilea, donde se ahogan. Vemos los versículos 9 al 13. Pero todo esto, ¿qué significa? Claro, eh, alejados, no conociendo los patrones culturales, no podemos entender qué es lo que se está aquí diciendo. Lo primero que tenemos que recordar es que estamos en un territorio bajo dominación romana, que la legión romana que estaba destinada en esta zona, toda la zona de eh, em, Siria, eh, Judea, Galilea, toda esta zona, era la legión que estaba destinada en esta zona, era la 10ª legión, Fretensis se llamaba, la 10ª legión Fretensis, que tenía como imagen en sus estandartes un berraco, es decir, un cerdo grande. Esta legión sería la que destruiría el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Incluso la ciudad de Gerasa, esta ciudad que ya hemos dicho que era la ciudad judía, fue también destruida por esta misma legión romana, según nos cuenta Josefo, eh, el historiador romano de origen judío, en su obra Guerras Judías, que corresponde pues, a las guerras que hubo entre judíos y romanos en los años 66 al 70 después de Cristo. Todos estos elementos, esos patrones, nos hablan de una lectura política acerca del texto. Estamos en un territorio bajo la dominación del Imperio Romano que ha impuesto su paz y seguridad, que era el lema del imperio, a sangre y fuego, y cuyas ciudades deben prestar su fe, su fidelidad, y hablamos de un lenguaje político, ¿no? Al único Señor y Salvador del mundo, que es el emperador romano. Entonces, este es el lenguaje político de la época. Este imperio no va a permitir bajo ningún concepto que ninguna revuelta lo envíe fuera de la región. Así que esta gente, las personas que viven en esta ciudad, viven bajo una presión personal, fiscal y militar insoportable. Así que bajo esa presión, esas presiones, la gente puede volverse loca o endemoniada. En el libro de Daniel, el mar representa el lugar donde surgen los imperios, los imperios monstruosos, ¿no? Esos monstruos que corresponden cada uno a un imperio y que surgen del mar. Es decir, que el mar se relaciona en la cultura judía, en la cultura bíblica, con el lugar donde emerge el mal. Eh, por eso se nos presenta aquí a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, como el Rey que está trayendo el reinado de Dios y que tiene, por tanto, autoridad sobre el poder del imperio, el imperio romano. Para reducirlo a lo que es el significado de su estandarte, esos cerdos que se despeñan al mar y, por lo tanto, que vuelven al lugar de donde han venido. Ese imperio que se le devuelve a su lugar, al lugar de su origen. Leído en estas claves culturales correspondientes, nos muestra cómo lo que Jesús está haciendo es traer por medio del reinado de Dios, el reinado de Dios, traer la victoria del reinado de Dios sobre los poderes humanos, pero también suprahumanos. Y es que cuando contemplamos, supra significa por encima,
más allá, sí, por encima de lo humano. Cuando contemplamos las enormes atrocidades que se cometen en las guerras, los ataques terroristas, en los genocidios, ¿verdad? ¿No nos parece, de alguna manera, que las personas actúan movidas por poderes oscuros? Pues de alguna forma esto también es lo que nos muestra el texto. No hace falta acudir ni literalizar lo que la cultura popular llama demonios, para darnos cuenta de que hay algo en estas conductas que no puede racionalizarse del todo. Eh, Al igual que la Biblia habla del pecado y de la muerte como poderes, también hay otros poderes oscuros que representan el mal. La Biblia nos dice que estos poderes están detrás de los poderes, a veces, de los poderes humanos y militares, sobre todo, de la violencia que el ser humano ejerce y de su deseo de dominio sobre otros seres humanos. La buena noticia del reinado de Dios es que está llegando por medio de Jesús, es que estos poderes también son derrotados, son vencidos, son devueltos al lugar al que pertenecen, son completamente destruidos. Que los poderes humanos, políticos y militares que causan opresión y muerte sobre personas y comunidades son y serán derrotados, y que el reinado de Dios llegue incluso más allá de las fronteras de Israel. Porque este texto también nos habla de Israel. Hemos visto que las acciones de Jesús tienen una lectura personal, pues alguien que es liberado, sanado, restaurado en su condición de persona. Hay una lectura política, ¿no?, de victoria no violenta que pone orden en el desastre que los poderes humanos crean sobre el mundo por medio de sus instituciones políticas y militares, pero también una lectura corporativa como pueblo de Dios o acerca del pueblo de Dios. Y es que este relato sobre Jesús en tierra gentil sirve de espejo para eh, em, darnos una imagen acerca del pueblo de Dios. En Isaías, capítulo 65, versículos 3 al 5, eh, Dios dice acerca de Israel: todo el día me insultan en mi propia cara, de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros: no te acerques demasiado, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Israel es descrito en el texto de Isaías como el hombre de espíritu inmundo de Marcos capítulo 5, o viceversa. El hombre de espíritu inmundo de Marcos 5 es descrito según este retrato de Israel en el libro de Isaías. Pero mientras que en Isaías lo que viene a continuación son palabras de condena y de juicio, las palabras de Jesús son de restauración y de misericordia. Israel es como ese hombre inmundo viviendo entre las tumbas, comiendo carne de cerdo y gritando por su propia pureza, cuando en realidad está bajo la dominación de poderes más grandes que él, como es el Imperio Romano. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús trae palabras de gracia y de misericordia, de salvación y de restauración para su pueblo. Lo significativo es que el final del capítulo 65 de Isaías, a partir del versículo 17 hasta el final, lo que tenemos es la promesa de nuevos cielos y de nueva tierra.
Por tanto, la palabra de misericordia y de gracia para Israel es también una palabra de gracia y de misericordia para toda la creación. Así que este mundo también sirve de reflejo de la condición de Israel como pueblo de Dios, de ser restaurado, de ser limpiado, de ser sanado para constituirlo en medio eh, por, a través del cual Dios transforma y cambia eh, la creación en unos cielos nuevos y nueva tierra. Por tanto, la palabra de misericordia y de gracia es una palabra, una oferta de salvación para toda la creación. Los poderes que nos atormentan, como la muerte, el mal, el dolor y el sufrimiento, son vencidos y echados al mar. Al igual que una vez los carros de Faraón fueron echados al mar en aquel ya otra gran acción de salvación de Dios. Éxodos 15:4. Y para que, como el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 21, versículo 1, que en esa visión que tiene Juan, en la que el mar ya no existe más, em, el mal, que es lo que el mar representa en este sentido, sea definitivamente vencido. Por lo tanto, de una forma muy concentrada, este pasaje de Marcos 5 es una concentración de lo que significa el Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios y que esté llegando y lo que queda por consumar, de cómo el reinado de Dios se habrá viendo camino con las acciones y las palabras de Jesús, como aquel que tiene autoridad para reinar sobre la creación buena de Dios. Así que el reinado de Dios tiene esa dimensión personal, de salvación personal, de restauración, de, eh, de salvación, diríamos, individual, de salvación y restauración de quienes somos o de quienes estamos llamados a ser por medio de nuestra fidelidad a Jesús, el Rey, el Cristo. Tiene una dimensión política, de salvación, de ordenación del mundo, sus dimensiones sociales, políticas, y una dimensión corporativa, en la condición de pueblo de Dios y por medio del cual, eh, que por cierto requiere también de salvación, pero por medio del cual eh, se alcanza, el reinado de Dios alcanza a toda la creación para ser transformada en unos cielos nuevos y una nueva tierra. Al final del relato tenemos una doble respuesta a Jesús. Como siempre, frente a lo que Jesús hace o dice en los evangelios, tenemos siempre dos actitudes distintas. Una, como la de los lugareños, que vista la dimensión de las acciones de Jesús, le pide que se marche, versículo 17. Pero le pide que se marche no cuando escuchan que algo extraordinario ha ocurrido, sino cuando ven a aquel hombre que antes no había podido ser eh, eh, reducido con cadenas, un hombre allí sentado, cabal, hablando, restaurado y sanando. Entonces, dice el versículo 15, sintieron miedo. Es curioso o significativo que sentimos miedo a veces
de no tener miedo. Sentimos miedo cuando ya nos habíamos acostumbrado a una situación de peligro, de incertidumbre, y cuando pasan es cuando sentimos el miedo de al menos sabíamos qué estaba ocurriendo. Ahora, ¿quién es este Jesús que está haciendo esto? Eh, Así que tenemos esta actitud, la de pedir a Jesús que se marche, porque tenemos miedo de la renovación, de aquello que Jesús está haciendo, pero que quizás pone en entredicho toda nuestra vida, lo que somos, lo que pensamos, lo que creíamos. Y la otra actitud es la de aquel hombre que ahora quiere seguir a Jesús, que ha sido liberado, que ha sido sanado, que ha sido salvado, que quiere seguir a Jesús, pero al que Jesús le pide no que le siga, sino que vaya a las ciudades de la Decápolis a contar lo que Jesús ha hecho. Versículo 20. Ese Jesús que el texto iguala al Señor. Jesús que es Señor. Recordamos siempre que Señor tiene que ver con, se dice siempre de Dios en el Antiguo Testamento. Así que ese Jesús que es Señor y que ha tenido misericordia con él. Versículo 19. Pues esto, Jesús es el Señor y reconociéndolo como tal, es comisionado para ir a la Decápolis, aquellas 10 ciudades grecorromanas, a anunciar que hay un Señor que no está en Roma y que ha hecho, ha, ha tenido misericordia con él. Este es eh, lo que el texto nos está transmitiendo. Por tanto, aquí hay dos opciones. O sentimos miedo por no atrevernos a recibir y aceptar a aquel hombre desahuciado, es decir, a tener miedo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, tener miedo a recibir a este Jesús que se acerca a los desahuciados para restaurarlos y para salvarlos, y que por tanto tengamos miedo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, y por tanto rechazamos la novedad del reino de Dios para nosotros, o convertirnos en esa persona que queriendo seguir a Jesús es enviada a anunciar el Evangelio, la buena noticia de que el reino de Dios por fin está llegando, y contarlo a los suyos y a su casa. Y más allá, aquellas ciudades de nuestra región. La elección solamente puede ser hecha cabalmente por medio de la fe que confía, por medio de reconocer a este Jesús como Señor de nuestra vida, como el Rey de nuestra vida, porque primero es Señor y Salvador de todo el universo. Y solo la fe que confía nos capacita para reconocer a Jesús como Señor, para no tener miedo cuando vemos la novedad de vida que nos trae a nosotros personalmente, a la sociedad, su conjunto, y a la creación completamente. Esta es la buena noticia que encarna Jesús y que aquellos que le siguen debemos transmitir cada día. Que así sea. Amén.